Buenas tardes. Es extraño, pero creo que estamos todos antes de las 7:10, ¿eh? Qué raro. Sí, creo que sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues qué bueno que estamos todos antes de las 7:10. Eso es extraño, pero es muy bueno. Eh, hace, hace algún tiempo, no mucho, hace muy poco tiempo, de hecho, hace cosa de un poco más de un año, este, si alguien se subía embosado, cubierto al transporte público, ya sabías que te iba mal, ¿no? Es decir, te iban a asaltar o alguna cosa así. Si te encontrabas a alguien embosado o cubierto de la boca, o cubierto con alguna máscara en la calle, pues ya sabías que algo iba a pasar, ¿no? Algo iba a pasar mal en relación a que hace algún tiempo y desde pues tiempos muy pasados, este, solamente se ocultaba el que tenía algo que ocultar, ¿sí me entienden? Si tú tenías, tu identidad era libre y pública y solamente o se ocultaba alguien que no quería ser descubierto por alguna situación de delito, de fechoría, de cuestión así, ¿no? En algunas circunstancias, en algunas pocas circunstancias ya en la época reciente, pero muy frecuentes también en tiempo anterior, también se ocultaban la cara por alguna cicatriz, por alguna situación de alguna lesión, alguna enfermedad, ¿no? Sin embargo, ahora nuestra identidad está cubierta por una necesidad extraordinaria, la necesidad de la protección, ¿no? No se les vaya a ocurrir a ustedes pensar que como no vieron una super ola de casos, una super tercera ola de casos, este, en gran cantidad, el problema de COVID-19 está resuelto. No vayan, no se les va a ocurrir pensar esto, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es lo siguiente, la, la epidemia en México se fragmentó y ahora está apareciendo como dispersa y focalizada. Algo que he estado tratando de explicarles, ¿no? Pero les explico particularmente en un estado que conozco directamente, el estado de Morelos. Hay una prevalencia alta de neumonía aguda grave por SARS-CoV-2, una prevalencia alta, y esta prevalencia se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 6 meses. A lo largo de los últimos 6 meses se ha mantenido constante. No nos han aumentado los casos, no nos han disminuido. Pero ahí están los casos SARS-CoV-2 con neumonía aguda grave. Yo dejé este fin de semana, es decir, ayer por la tarde que yo salí del hospital, dejé 5 pacientes intubados, 5 pacientes con ventilación mecánica, 4 con ventilación mecánica invasiva y 1 con ventilación mecánica no invasiva. Dejé otro tanto de pacientes con altos flujos de requerimiento de oxígeno que no están intubados y un grupo de pacientes positivos a SARS-CoV-2 con requerimiento de oxígeno moderado, pero a final de cuentas con insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, si tú tienes la impresión de que la enfermedad ha pasado, te equivocas, ¿no? Simple y sencillamente tiene otra presentación diferente, ¿de acuerdo? Ahora se presenta de manera diferente ante nosotros. Es decir, ha cambiado la, este, la dinámica con la que está apareciendo la enfermedad. Ahora podemos tener un foco muy aislado en Quintana Roo, que siguen en rojo, ajá, pero en 7 estados de la República está repuntando otra vez SARS-CoV-2 y por lo menos en 3 de ellos parece ser que van por el camino de Quintana Roo, ¿no? Uno de ellos es Tabasco, ajá. Los otros 2 son Baja California, tanto norte como sur. Pero bueno, a más de eso que no deseamos, por cierto, que deseamos que esto se resuelva lo más pronto posible, este, todavía vamos a tener un periodo adelante, por lo menos hasta este fin de año, en el que tengamos altibajos en la incidencia, ¿no?
¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? Bueno, lo que ha pasado en la Ciudad de México es algo que, este, que ustedes ya habrán observado antes. El, el chilango natural de la Ciudad de México, el chilango es inteligente. Vamos, el ciudadano promedio de la Ciudad de México se volcó por las vacunas. Llegó corriendo, se inscribió, se formó, se metió, buscó un camino corto, se vacunaron. ¿De acuerdo? De acuerdo. En la Ciudad de México hay un número de población vacunada extraordinariamente alto. Extraordinariamente alto, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado. La otra cosa que ha ayudado es que para la Ciudad de México destinaron dos de las vacunas más efectivas, dos de las más efectivas, no para todas las demarcaciones, no para todas las alcaldías, pero para la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México destinaron Pfizer y destinaron eh, la otra vacuna, ¿de acuerdo? Ajá, la que produce trombosis, pero bueno. ¿La de Lo que AstraZeneca? AstraZeneca, pero de hecho son las más efectivas. Entonces, en la Ciudad de México lo que pasó fue que todo el mundo se fue sobre la vacuna y además con una exigencia muy particular, porque el ciudadano de la Ciudad de México es muy exigente, muy inteligente para hacerse oír y resulta que, bueno, pues una gran proporción de personal vacunado, ¿de acuerdo? De ahí el control temporal que tenemos actualmente. Esperamos que esto se sostenga más tiempo, ¿no? Mucho más, porque hasta el momento de la zona norte solamente nos quedan un hospital que es completamente COVID y un hospital que es híbrido. Los demás ya abrieron como hospitales no COVID. Eso es una buena noticia. Pero la Ciudad de México, nuestro prototipo del país, ¿eh? No se les vaya a ocurrir que la Ciudad de México es o sea, que el resto del país, como la Ciudad de México, no, la Ciudad de México tiene una situación muy particular, tiene alrededor de 30 años que tienen una lucha por ser punta de lanza en desarrollo, en progreso, inclusive en pensamiento progresista de otro tipo, y y eso la pone ahorita en una situación de cierto privilegio, ¿no? Ajá. A diferencia de otras ciudades, como Tokio, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tienen su cuarta ola y que se le están pasando muy mal entre la propaganda para que continúen las Olimpiadas y los casos que tienen el colapso de su sistema de salud con un índice de vacunación extraordinariamente bajo, ¿eh? Entre el 4 y 5% de su población está vacunada. Eso es increíblemente bajo, pero pues los asiáticos son muy particulares, ¿no? Muy particulares, aún los que se supone que tienen un nivel de cultura diferente, pero no, los asiáticos también son muy renuentes a la vacuna, muy renuentes, aunque la tienen a disposición, tienen solvencia económica, pero han estado muy renuentes a vacunarse a pesar de su cuarta ola, ¿no? Bueno, en fin, este comercial debe servirte para que reflexiones acerca de lo difícil y de todo lo que todavía te falta aprender de una pandemia, ¿no? Una pandemia. A ti no te tocó la epidemia de polio en el 59, no te tocó la gripe española de principios del siglo pasado, no te tocaron, no te tocó la epidemia de influenza, eras niño, ¿no? Eras niña, eras niñita, tenías, eh, tenías muy pocos años, no te tocó, a lo mejor escuchaste por ahí algo de lo que ocurrió, a lo mejor en tu ciudad ni siquiera hubo casos, una serie de cosas, pero te está tocando una epidemia de la que tienes que aprender, porque las epidemias, yo se los dije al principio cuando platicamos de esto, deben de ser conocimiento y memoria, ¿no? No debemos olvidar lo que está ocurriendo. Muy bien, entonces, pasando a la parte que corresponde ahora, es una tarde particularmente fresca, ¿eh? Aquí arriba no hay mucho sol y está fresquísimo, muy rico, ¿de acuerdo? Así que está agradable para que tratemos un tema. Te voy a hacer una presentación de unas diapositivas que no, te voy a ser honesto, no son mías. La verdad es que la verdad es que este tema yo no lo preparé.
no lo preparé. Lo revisé, me gustó cómo está estructurado, está completo y te lo voy a presentar para que adentres en un tema que tampoco me corresponde a mí, sin embargo es patología de tórax, ¿no? Yo sí soy muy, yo sí soy muy ambicioso cuando se trata de que me dicen conocimiento. En el INER me enseñaron que donde quiera que yo esté, nadie debe de saber más de lo de la especialidad que yo ejerzo, ¿de acuerdo? Nadie más, nadie debe saber más de la especialidad que yo ejerzo. Y y tú debes de ser todavía más ambicioso. Recuerda que tú vas a ocupar mi lugar en un momento dado. Alguno de ustedes van a ocupar mi lugar porque en algún momento, este, yo dejo mi espacio laboral para que ustedes entren a ocuparlo. En algún momento cuando ocupes mi espacio, tú debes de tener más ambición, es decir, tú debes de tener ambición de conocer más de todo. Nadie debe saber más de medicina que tú, ¿de acuerdo? De ahí que me preocupe que algunos de ustedes, de repente, los tengo bien ubicados como con cierta apatía, como cubriendo el área porque la tienen que cubrir, ¿no? Y me da mucho gusto ver a otro grupo, un grupo más grande de ustedes que tienen mucho interés, tienen mucha curiosidad, que están pendientes de situaciones, de casos, ¿de acuerdo? Pero sí, un grupo de ustedes yo los noto con cierta apatía, eso no me gusta, la verdad no me gusta. Quiero insistirles, donde quiera que estés, te llames como te llames, y si vas a ser médico y si vas a usar una bata blanca, nadie debe de saber de medicina más que tú, ¿de acuerdo? Ese es tu objetivo. ¿Qué debes de ser tú? El mejor estudiante de medicina del país. Independientemente de cómo se distribuyen la numeraria de las calificaciones, porque eso es lo más injusto del mundo. Lo más injusto del mundo es cómo se reparten las calificaciones. A mí, la parte numérica, cuando tengo que asignar números, es la que menos me gusta. Este, pero bueno, así está estructurada la educación en México, ¿no? Imagínate tú que que tienes una mascota y que le dices, date vuelta en el piso y se da vuelta en el piso, ¿no? Y tú, le das una croquetita, ¿no? Le dices, brinca y tú le das otra croqueta, ¿no? A tu mascota. Le dices, siéntate y se sienta. Y ya aprendió a sentarse, ¿no? Y ya se sentó y tú ya le diste otra croqueta, ¿no? Bueno, pues imagínate que el sistema de educación en México es tan retrasado que a ustedes se les tiene que asignar un número para que se estimulen, ¿no? Si no es eso, ¿no? El estímulo es el desarrollo personal de cada uno, motivarlo, ubicar quién ha logrado, quién logra mayor desarrollo, quién tiene perspectiva para un futuro de ser un buen médico. Yo he ubicado a 7, 8 de ustedes extraordinaria, con posibilidades de ser grandes médicos. A otros no he tenido oportunidad de tratarlos, porque bueno, pues desgraciadamente no ha habido oportunidad, pero por eso es que para mí el trato personal es muy importante, ¿no? Yo he visto como algunos de ustedes con qué avidez llegan y se acercan, ¿no? A la persona que está en una cama enferma y quieren observar y observan y ven y toman nota y, ajá, eso. Y eso es una parte muy buena, ¿no? Entonces, esto que les voy a platicar ahora ni siquiera es un tema que me toque a mí explicarle, pero es patología de tórax. Entonces, yo no soy un médico que solamente dice, pues las enfermedades respiratorias, ¿no? No, no, no. En el trauma de tórax, que es un área, que es el área del cirujano de tórax y del traumatólogo, y básicamente el traumatólogo, ¿eh? El traumatólogo es el que te debería de hablar de esto que te voy a hablar ahora yo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablarlo porque es patología de tórax y hay una cosa que es muy importante y que quiero que no se te vaya a olvidar. Este, yo he tratado de, de acercarte al segundo nivel de atención y al tercer nivel, te he dado herramientas del tercer nivel de atención y del segundo nivel de atención te he estado acercando a lo que es la patología compleja, este, con
procesos de abordaje amplios, extensos, eh, muy sistematizados, pero recuerda que lo inmediato tuyo es la atención primaria a la salud, ¿de acuerdo? Lo que tienes inmediato es la atención primaria a la salud. Es decir, de entrada, tú vas a ser un médico de atención primaria a la salud, ¿de acuerdo? Y eso lo vas a llevar a la práctica inmediatamente en tu servicio social, ¿eh? A menos de que ya tengas planeado quedarte en la escuela y hacer esto que le hacen, el cuento como de investigación y quedarte ahí en un escritorio llenando cositas, poniéndose ellos, cosas así, que bueno, pues eso no te reditúa en nada para tu formación, ¿no? Pero si te vas a un área, a un campo clínico para hacer tu servicio social, esto es básico para ti, esto que te voy a presentar ahora, ¿no? Es decir, la atención primaria a la salud también son urgencias y quiero que identifiques las urgencias en patología de tórax por trauma, ¿de acuerdo? Entonces, esto que debería de explicarte un traumatólogo, voy a tratar de explicártelo yo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, ya les decía, esta presentación ni siquiera es mía, ¿no? Esta yo no la hice. Ya conocen ustedes mis presentaciones feas que yo hago, pero esta presentación yo no la hice, entonces yo la retomé porque me gustó cómo está el abordaje y está muy completa, bastante, bastante completa. Espero que sea una buena guía para explicarles lo que quiero explicarles ahora. Entonces, vamos a empezar. Este, entonces, ¿qué es importante en el trauma torácico? En el trauma torácico es importante la situación de identificar una lesión, saber identificar una lesión. Si tú sabes identificar una lesión en trauma torácico, entonces tienes el 70% del caso ganado, ¿de acuerdo? El 70% porque vas a saber poner en el sitio adecuado al paciente en el momento adecuado y con oportunidad para rescatarle, ¿de acuerdo? Si tú no sabes identificar una lesión torácica, entonces estamos perdidos, ¿no? Si no sabes identificar una lesión torácica, entonces se te va a dificultar el hecho de entender de que la lesión torácica invariablemente lleva hipoxia tisular. Y lleva hipoxia tisular por dos mecanismos básicos, ¿no? Dos mecanismos básicos que son una oxigenación inadecuada por obstrucción de la vía aérea debido al trauma, o bien una hipovolemia por pérdida hemática, ¿de acuerdo? También debido al trauma torácico, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, a lo largo de esta presentación lo que quiero que tú retomes y que lo que quiero que tú te lleves como un apunte y te lo lleves para el resto de tu vida, porque eso es muy importante para ti como profesional de la salud, es la, tienes que desarrollar la capacidad para identificar la lesión torácica posterior a un trauma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la lesión traumática requiere nervios de acero, ¿eh? Requiere mucha concentración, requiere mucha lucidez, requiere que manejes muy bien tus emociones. Entonces, esto es básico, ¿no? Digo, a lo mejor a alguno de ustedes se le ocurre hacer urgencias médico-quirúrgicas como especialidad, porque es una especialidad extraordinaria, ¿no? Y fantástica. Bueno, pues necesitas tener la, este, la habilidad para controlar tus emociones, si no, no vas a funcionar en esa área, ¿de acuerdo? Y conocemos una cantidad de urgenciólogos extraordinarios, tanto ya formados como en formación, y por eso te estoy explicando esto que te estoy diciendo, ¿no? Los conocemos personalmente y tratamos con ellos con harta frecuencia. Entonces, ojo, lo que a continuación vas a ver son los elementos para identificar la lesión torácica. Tú debes de hacer el diagnóstico de la lesión torácica que va a llevar al paciente a hipoxia tisular debido a estos dos mecanismos que te acabo de explicar y tienes que evitar que esto lo lleve a un desenlace no deseado, ¿de acuerdo? Entonces, en relación al trauma torácico, debemos comentarte que hay otros mecanismos, pérdida de la ventilación, perfusión por lesión del parénquima pulmonar. Además de los dos otros mecanismos que te estaba explicando yo, estos otros tres son importantes. ¿Ah? Yo te decía, oxigenación inadecuada por obstrucción de la vía aérea, hipovolemia como causas de lesión tisular, de hipoxia tisular. Pérdida de la relación ventilación-perfusión por lesión del parénquima pulmonar. Una gran lesión extensa del parénquima pulmonar
lleva a pérdida de la ventilación y ahí hay hipoxia tisular, ¿de acuerdo? Cambios de la presión intrapleural, de que si la presión intrapleural cambia de negativa a positiva, entonces ya tienes una lesión muy particular que debes de saber identificar, que debes de saber de tratar como médico de atención primaria y que debes de saber ubicar en el sitio que corresponda para que tu paciente salga adelante. Y ojo que tu paciente puede ser alguien tan cercano como algún familiar o algún vecino, algún conocido, y tú tienes la obligación, y es una obligación profesional, de saber ubicar esto que te estoy explicando, porque de lo contrario, entonces no eres eso que dices que eres, ¿no? Es decir, no vas a hacer eso que dices que quiere ser, que es médico, ¿de acuerdo? Entonces, falla cardíaca, la falla cardíaca es una situación de choque cardiogénico, entonces hay varios mecanismos, los vamos a explicar aquí, por los cuales el trauma torácico te lleva a falla cardíaca. Entonces, estos 5 mecanismos, ajá, llevan a final de cuentas a que el paciente termine con hipoxia tisular y con riesgo para su vida, para su vida, por eso se llama urgencia, porque se pone en peligro la vida de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, las lesiones que tú tienes que identificar durante la evaluación primaria son las siguientes. Ojo, es muy importante que sepas identificar cada una de ellas. Si no sabes identificar cada una de ellas, entonces estamos en problemas en relación a que, bueno, pues cuando te enfrentes a un trauma torácico, ni idea, ¿no? De qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces va a haber dos personas en problemas, ¿no? Tu paciente y tú, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque es muy importante esto que te estoy explicando. Entonces, las lesiones que tienes que identificar son la obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea posterior a trauma torácico puede ser tan poco frecuente y raro como, por ejemplo, la pérdida de una pieza dental a que se va a uno de los bronquios, tapa un bronquio segmentario y empiezas a escuchar sibilancias en un sitio muy localizado de un hemitórax, ¿no? Y el otro no hay nada. Entonces, ojo, porque así de fina puede ser una obstrucción. O bien puede ser la ruptura de un bronquio y entonces tener cortada la, este, la, cortado el flujo de la vía aérea por completo y entonces se pierde el flujo de la vía aérea, este, en un trauma grave, ¿no? De acuerdo, de un hemitórax o de dos o de varios segmentos. Entonces, ojo, ten mucho cuidado con esto porque trauma de tórax no es localizado, puede ser localizado, pero también puede ser difuso, ¿de acuerdo? Y el trauma de tórax puede ser tan, tan, tan tan sorpresivo como que vas de vacaciones, hay una carambola y de repente tienes que bajarte a ayudar a los que chocaron adelante si tú tuviste la suerte de quedar atrás, ¿no? Y hay que identificar estas lesiones que te estoy explicando. Neumotórax abierto. Es muy importante que identifiques el neumotórax abierto. Es muy importante que identifiques el neumotórax cerrado, atención. Es muy importante que son diferentes. Es muy importante que identifiques el hemotórax. Dice aquí masivo, ok, masivo, pero es muy importante que identifiques el hemotórax, aunque no sea masivo, es decir, que sea de un 30 o 40%, porque con alta frecuencia que inician, estos hemotórax que inician en un 30 o 40% son hemotórax evolutivos y terminan siendo masivos, ¿no? Ocupando todo el hemitórax y poniendo en peligro por choque hipovolémico al paciente. Entonces tienes que saber identificarlo. Es lo que vamos a explicar ahorita más adelante, ¿de acuerdo? Debes de saber hacer el diagnóstico de tórax inestable. Es muy importante que sepas hacer el diagnóstico de tórax inestable. Te voy a explicar más adelante a qué le llamamos tórax inestable, ¿de acuerdo? Posterior a un traumatismo. Y por supuesto, también debes de aprender a identificar lo que se conoce como el famoso tamponade, ¿no? O taponamiento cardíaco, ¿ok? Entonces, estas lesiones van en relación a lo que te explicaba al principio y lo que tienes que hacer tú es identificar estas lesiones durante tu evaluación primaria en el sitio donde ocurrió el evento traumático, o bien si llega el paciente a ti después del evento traumático, porque puede llegar, te lo llevan al paciente o llegó caminando después de un trauma torácico, tú tienes que identificar estas lesiones, ¿de acuerdo? Estas lesiones
una en particular, o a veces, fíjate bien, a veces puedes identificar hasta 2 lesiones o 3 del mismo tipo en un solo paciente, dependiendo de la gravedad del trauma, ¿de acuerdo? No es lo mismo no es lo mismo un, un trauma tórax simple, el tipo va manejando, no lleva bien ajustado el cinturón de seguridad porque le resulta incómodo, lo lleva flojo, tiene que frenar de manera rápida y se golpea parcialmente con el volante, ¿no? Y se queda por ahí un momento con el dolor y no pasa a mayores, ¿no? Pero un trauma torácico, imagínate tú un mecánico, un trabajador mecánico de esos que repara automotriz, ajá, que se encuentra debajo de un vehículo y de repente se cae el gato, ¿no? Se cae el soporte que sostenía el vehículo y el vehículo le cae completamente encima, le cae completamente el vehículo y le produce trauma torácico por aplastamiento, ¿no? Obviamente con fracturas múltiples de costales, con hemotoras en neumotoras, con con contusión pulmonar bilateral extensa, ¿no? Entonces imagínate ese trauma tan severo, bueno, pues, también tú tienes la posibilidad de enfrentarte a uno de ellos, entonces tienes que en cualquiera de los casos, ya sea un trauma leve o un trauma grave, el trauma severo, tú debes identificar las lesiones que te estoy explicando. Quiero que me digas si hasta aquí me sigues, todo va bien, ¿tienen alguna duda al momento? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Correcto. Entonces, empecemos por la situación de lo que se conoce como fracturas costales, es decir, ¿qué pasa cuando se fracturan los arcos costales? Bueno, los arcos costales recuerda que son huesos largos, delgados, son huesos largos, delgados. Si tú tienes este, un, si quieres hacer una comparación, bueno, la tibia es un hueso largo, pero es grueso, tiene un calibre este, amplio y dependiendo de la constitución del individuo, la tibia es fuerte, ¿no? La tibia es muy fuerte. Este, y a veces aunque tu constitución parezca frágil, es decir, que tú seas de complexión delgada, tu tibia tiene un calibre adecuado para sostener toda tu estructura musculoesquelética, ¿de acuerdo? Entonces la tibia es un hueso largo, pero grueso, ancho, ¿de acuerdo? De calibre mayor. Pero si hablamos del peroné, el peroné, que anteriormente lo conocíamos como hueso flauta o fíbula, ajá, es un hueso largo y delgado. En el trauma de la pierna se fractura más fácilmente el peroné que la tibia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hueso largo y delgado. Bueno, pues imagínate las costillas como huesos largos y delgados. Y además como huesos largos, delgados y además curvos, ¿no? Entonces, esta situación con los arcos costales les da una fragilidad extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Yo te decía cuando hablábamos de, este, de la tos, que hay eventos de tos tan intensos que llegan a fracturar algunas costillas, ¿eh? No es tan raro, ¿no? Sí ocurre, ajá, dependiendo de la constitución, dependiendo de si la persona tiene osteopenia o osteoporosis, dependiendo de una serie de situaciones, pero se fracturan, ¿eh? Nada más con la tos intensa. Imagínate en un traumatismo, ¿no? Son un traumatismo y las lesiones que no comprometen la vida del paciente pueden provocar otras lesiones importantes, ¿ah? Pero, por ejemplo, los dos primeros pares de costillas requieren gran fuerza para ser fracturados. Los dos primeros pares de costillas izquierdos y derechos no se fracturan, sino es con una gran fuerza, ¿de acuerdo? Están muy fijos, son de arco muy corto, son más gruesos, ¿ah? que el resto de los arcos costales que se fracturan con más facilidad, ¿no? Entonces, el traumatismo torácico con fractura de los dos primeros arcos costales, de las dos primeros pares de costillas, el trauma torácico, donde tú identificas fractura de los dos primeros pares de costillas, fue un gran trauma torácico, fue un trauma torácico muy severo, es un trauma torácico muy grave, ¿de acuerdo? Porque se requiere una gran fuerza para fracturar estos dos primeros pares de costillas arriba, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo vayas a olvidar nunca.
encuentro primero los segundos costales fracturados, caramba, ¿no? El traumatismo fue de veras grave, mi paciente está de veras grave, ¿de acuerdo? Porque hay otros traumatismos, como por ejemplo, pues un golpe con el puño que pueden romper uno de los arcos costales, un golpe con la esquina de una mesa, un golpe con un borde de un cuarto de baño, ajá, también puede romper un arco costal, pero no los dos primeros, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok. El de la tercera a la octava costillas, tanto izquierdas o derechas, son más susceptibles de fracturarse, ¿de acuerdo? De la tercera a la octava es más fácil que se fracturen. Entonces, si tú tienes un trauma torácico con fracturas costales, jura que van a ser entre la tercera y la octava, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que revisar primero? Primero tienes que revisar los arcos costales entre el tercero y el octavo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son los más susceptibles de fracturarse en cualquier trauma torácico, ¿de acuerdo? En fracturas de la octava a la doceava costilla existe la posibilidad de lesión de otros órganos por compromiso de punta del segmento fracturado a un segmento fracturado que queda como una lanza. Ese segmento fracturado que queda como una lanza, una punta, este, si es adyacente a alguna otra estructura, entonces la lesiona, ¿no? Ojo que la tercera a la octava, que son muy susceptibles de fracturarse, son las que más frecuentemente dan neumotórax, ¿de acuerdo? Por fractura, porque un segmento se vaya hacia dentro de la cavidad torácica, perfore la pleura y entonces se haga un neumotórax, ¿de acuerdo? Pero, si hablamos de las fracturas de la octava a la doceava costilla, entonces existe la posibilidad de que el paciente tenga lesión de hígado, lesión de vaso o lesión de uno de los dos riñones. ¿Sí? Ojo, muy pendiente con eso, ¿de acuerdo? Ah, es que tiene fracturada la onceava y la doceava costillas y son fragmentarias o tienen o están desplazadas las lesiones. Ojo, tienes que poner en contacto rápidamente a tu paciente donde haya estudios por imagen, básicamente ultrasonido, para que veas lesión hepática, lesión de vaso o lesión de alguno de los riñones, que son muy importantes, y sobre todo hígado o vaso sangran con harta facilidad, los riñones tienden a hacer lesiones no solamente traumáticas, sino falla renal, entonces ten mucho cuidado con estas fracturas de la octava a la doceava costilla, ¿de acuerdo? Cuando las identifiques. Entonces, ¿cómo identificar las fracturas costales? Estos son signos y síntomas, el dolor pleurítico. El dolor pleurítico es muy importante porque es un dolor muy intenso que es de costado, que corta la ventilación o la limita el movimiento ventilatorio. Y esto no te lo tiene que decir el paciente, es decir, el paciente no te dice que está limitada su ventilación, tú tienes que observarlo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes un dolor, si tienes un dolor de tipo pleurítico, es un dolor muy puntual, muy localizado en un sitio, muy intenso, la, este, modifica la ventilación, la hace superficial y dificultosa. ¿Todo bien? Hace la, la ventilación dificultosa y dolorosa, es decir, el paciente tiene dolor a la ventilación y tú tienes que ser capaz de observar esto, es decir, no te tiene que platicar el paciente esto, este, tú debes de observar que está respirando con dolor y con dificultad por gesticulaciones, por posición que adopte el paciente, posiciones antálgicas le llaman los que saben de esto. Ajá, por las fracturas costales también se identifican por dolor a la palpación. Es muy frecuente que toques y el dolor sea muy intenso, muy agudo, muy localizado en el sitio de la fractura. Por crepitación ósea, es decir, los dos fragmentos chocan uno con otro y tú escuchas cómo crepita, ajá, el hueso. Lo escuchas cuando se moviliza, cuando palpas uno de los arcos costales. Ajá. Todo esto que te estoy explicando quiere decir que tú tienes que saber palpar el tórax, ¿no? Por eso es que, a partir de ahora, los que van a
estar en el área clínica en visita conmigo, les voy a dejar a los pacientes para que los exploren completamente, para que me hagan un reporte de lo que exploran, para que posteriormente a su revisión, a su interrogatorio y su revisión, hagamos una revisión más particular del caso. Entonces va a ser muy importante que empieces ya, tú que has estado conmigo en la visita clínica, ya a tener más soltura para tú a tomar al paciente por ti mismo, ¿de acuerdo? Pues tienes que saber cómo se palpa, tienes que saber, cómo se percibe una crepitación. Si no lo sabes, te va a ser complicado, ¿no? Puede ser que confundas un gorgoteo con una crepitación, alguna otra cosa, y lo más importante es que aprendas a palpar, que sepas qué se percibe cuando estoy palpando los arcos costales, ¿no? Y para eso está el paciente en vivo, ¿no? Para que tú aproveches esa situación, lo aproveches académicamente hablando, me refiero, y tú obtengas un beneficio con capacidad para explorar a los pacientes, ¿de acuerdo? Posición antológica, que quiere decir antálgica, es decir, que quiere decir en relación a una situación de, este, de, este, de desdoblamiento del paciente o doblamiento de un paciente hacia un costado, hacia el frente, una posición en la que solamente el paciente tolera estar de manera con la espalda recta. Todo eso tienes que saberlo observar y te va a llevar a inferir que el paciente tiene fractura costal, ¿de acuerdo? Recuerda que estás en el sitio de la lesión o que te acaban de llevar a la persona con la lesión reciente, ¿no? Esto es atención primaria, ¿de acuerdo? Esto es lo que tú tienes esencialmente que aprender, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué conocemos como tórax inestable? ¿A qué le llamamos tórax inestable? ¿A qué le llamamos tórax inestable? Le llamamos tórax inestable, a un tórax que ha perdido la capacidad para mantener el proceso de la ventilación regular de un paciente. Se ha perdido la capacidad porque la estructura de soporte del tórax se ha perdido. Nosotros decíamos, y lo hemos estado platicando a lo largo de toda la temática que hemos abordado, tenemos músculos de la respiración. Bueno, pues esos no son soporte, esos son elemento funcional, ¿de acuerdo? La contractilidad de los músculos es un elemento funcional. Sí tienen un elemento de soporte, pero su elemento de soporte es secundario, secundario. El elemento de soporte del tórax es la estructura ósea, ¿de acuerdo? Pues te platicaba desde que iniciamos la conversación, que es muy importante que veas que esto que te estoy platicando es terreno del traumatólogo, ¿no? El traumatólogo te debe de platicar todo lo que se refiere al osteocito y a los condrocitos y a toda esa historia de la estructura. Entonces, ¿qué pasa con el tórax inestable? Debe de perderse la integridad de la parrilla costal, de las parrillas costales en su funcionalidad con esternón y con columna vertebral, ¿de acuerdo? Cuando se pierde esta integridad, ¿ah? Porque se fracturan dos o más porciones, cuando se fracturan tres o más costillas adyacentes, ajá, en dos o más porciones, entonces se genera una pérdida de la continuidad de la estabilidad de la estructura ósea del tórax. Esto es el tórax inestable. Una pérdida de la continuidad de la estabilidad ósea del mismo, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a haber una serie de elementos, ajá, que llevan a lo que se conoce como discontinuidad de la pared torácica. Y son los siguientes, observa esto, ¿no? Tórax inestable, hay lateral, anterior, por separación de las costillas del esternón, hay posterior, por lesiones propias de la columna y de las arcocostales, ¿ah? Llevan un tórax inestable, fracturas múltiples como las que estás observando en la imagen, ¿de acuerdo? Ajá. Y ya te imaginas el mecanismo cuando está aquí un volante, cuando la persona no llevaba cinturón de seguridad y se desplazó completamente hacia adelante, ¿no? Entonces, del vehículo. Signos de tórax inestable. ¿Cómo identificas desde afuera que la persona tiene un tórax inestable? Bueno, porque el dolor limita la expansión del tórax. Es decir, el tórax no se está expandiendo de manera regular.
tengo aquí a la vista en esto que te he estado platicando desde hace algunas sesiones, tengo aquí a la vista unas nubes preciosas, es un atardecer muy bonito, además de fresco, tengo el sol detrás de las nubes que las dibuja perfectamente con un resplandor, con unos colores extraordinarios, van desde el color blanco en los extremos de las nubes a un color gris más profundo hacia abajo de las nubes y un tono rojizo en la parte en la que tú ya ves el, este, el ocaso, ¿no? El sol ya metiéndose, con todavía una porción amplia de cielo azul hacia arriba. Está padrísima la tarde, ¿eh? Deberías estarla disfrutando también. Entonces, la lesión daña el tejido pulmonar adyacente, lo cual contribuye a hipoxia, ¿de acuerdo? No solamente el tórax inestable por sí mismo, las lesiones óseas causan hipoxia tisular. Ya dijimos que limitan la ventilación, es decir, llevan a hipoventilación, ¿eh? Tu diagnóstico a final de cuentas de tórax inestable es una hipoventilación alveolar. Pero además, si los segmentos dañaron tejido pulmonar adyacente, ajá, esto contribuye todavía más a la hipoxia tisular y tú debes de estar pendiente de cianosis aguda, ya sea distal perdón, central o periférica, ¿de acuerdo? Eh, Debes estar pendiente porque disminuye la capacidad vital, hay una dificultad respiratoria evidente, aumenta el esfuerzo respiratorio con utilización de músculos accesorios de la ventilación, que, que esta ventilación va acompasada con crepitación, es decir, no solamente tocando el arco costal fracturado escuchas crepitación, sino también auscultas crepitación a los movimientos ventilatorios. Esto te lleva a hacer el diagnóstico de tórax inestable. Ajá. Hay un movimiento paradójico del tórax en el que a la inspiración y la expiración, la movilidad del tórax es completamente asimétrica. Tú tienes un movimiento simétrico en la ventilación, se mueve tanto tu tórax izquierdo como tu tórax derecho de manera simétrica durante la ventilación. Bueno, pues en el tórax inestable hay un movimiento paradójico por el cual puede tener un movimiento regular el hemitórax izquierdo y el derecho no tenerlo. Puede haber un movimiento como en sub y baja. Ajá. Este, un hemitórax se expande y el otro se contrae al mismo tiempo ventilatorio, con la existencia, por supuesto, de riesgo de neumotórax o de hemotórax. Entonces, siempre que te veas un paciente con trauma torácico, con movimientos paradójicos o movimientos anormales, ajá, o atípicos en la ventilación, ojo, porque el tórax inestable te está indicando que puede haber además neumo o hemotórax, ¿eh? Entonces, muy, muy, muy pendiente, porque el tórax inestable es producto de un traumatismo muy severo, ¿de acuerdo? Ok. Eh, el manejo que tú debes de dar en atención primaria, ojo, el manejo que tú debes de dar en atención primaria del traumatismo de tórax con tórax inestable es el siguiente. Tienes que controlar la vía aérea. Controlar la vía aérea quiere decir saber utilizar un collarín para tener una hiperextensión fija, ajá, que permita una ventilación adecuada o lo más adecuada posible. Saber manejar mascarilla con oxígeno suplementario de requerirlo el paciente, con equipo portátil, por supuesto, y el control de la vía aérea te obliga también a saber intubar a un paciente, ¿de acuerdo? Por eso, por eso mi insistencia en que valores la, este, que valores tu internado, ¿no? Que pelees por tener tu internado, que no vayas a permitir, como las dos generaciones que acaban de pasar, a tener el año pasado no tener internado y esta tener un medio internado, porque además de que algunos médicos internos han regresado, son solamente como que voluntarios y están de manera este,
no permanente en el hospital, no haciendo guardias, tienen un medio internado, ¿no? Y eso no nos sirve, no nos sirve a ninguno de nosotros. Mis médicos internos, desde que trabajan conmigo en los hospitales donde yo laboro, cuando yo trabajo con médicos internos, mis médicos internos intuban pacientes, ¿de acuerdo? Intuban pacientes. De tener la posibilidad, yo te enseñaría a intubar pacientes, ¿de acuerdo? Pero tú eres médico en formación académica todavía. En tu internado debes de aprender a intubar pacientes, ¿de acuerdo? Ya sea en el área de medicina interna, en el área de cirugía, ya sea en el área de urgencias, pero tú debes de tener como objetivo primordial en tu internado aprender a intubar. Me ha ocurrido a mí en mi formación. Yo busqué aprender busqué a aprender a intubar desde el internado y por fortuna me tocó un hospital de guerra, se llamaba Hospital General Zona número 25, y bueno, oportunidades de intubar nunca faltaron, ¿no? Entonces eso te permite que tú conozcas cómo es la intubación del paciente. Entonces, controlar la vía aérea va desde saber manejar un collarín, saber manejar una mascarilla simple o con bolsa reservorio y intubar la vía aérea, asegurarla con un tubo de intubación y darle ventilación al paciente con bolsa reservorio, esta que se conoce como ambú, ¿de acuerdo? Saber cuándo debes de proporcionar oxígeno al paciente, ¿de acuerdo? Saber cuándo debes de proporcionarlo y recuerda, nosotros hablamos de hipoxemia cuando la presión arterial de oxígeno, dijimos, es menor a 60 milímetros de mercurio. Ya te acordarás que te platiqué en insuficiencia respiratoria, si estuviste en la clase y si no la ves grabada, que la insuficiencia respiratoria nosotros la consideramos a partir de menos de 60 milímetros de mercurio de presión en la sangre o de menos de 90% de saturación, ¿de acuerdo? En el lugar del accidente, si te toca en algún lugar, en algún momento estar en el lugar del accidente? ¿Qué pasa en el lugar del accidente? Debes de saber identificar que el paciente necesita oxígeno si detectas cianosis en las uñas o labial, ¿de acuerdo? Pero es muy frecuente y es muy factible poder identificar cianosis unguial. ¿Ah? Solamente nos causa mucho, mucho problema, pues, el hecho de la uña pintada, ¿no? Pero todos los rescatistas, llevan acetona en su botiquín, ¿eh? Para quitar esmaltes y cosas de esas, ¿no? Este, pero tú debes de saber identificar cianosis porque no se te vaya a olvidar, no te vaya a olvidar el resto de tu vida, que si una persona tiene cianosis, tú le identificas con cianosis, esta persona tiene una presión de oxígeno en la sangre de 50 milímetros de mercurio o menor, ¿eh? Solo aparece cianosis si la persona tiene 50 milímetros de mercurio o menor. ¿Ah? Si tiene entre 55 y 60, a veces no es fácil identificar cianosis, pero si tiene 50 milímetros de mercurio, presión de oxígeno menos, este paciente tiene insuficiencia respiratoria, nada más con tu observación de la cianosis, ¿de acuerdo? Y a ese paciente hay que proporcionarle oxígeno, aunque en el lugar del accidente no tengas gasómetro, ¿no? Aunque tu centro de salud donde vas a estar asignado no tengas oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Todo va De bien? acuerdo, doctor. Correcto. Entonces, también saber dar asistencia ventilatoria, es decir, descomprimir en caso de neumotórax, atención se está indicado, también saber dar asistencia ventilatoria, por otros mecanismos, ventiladores portátiles, una serie la bolsa con ambú, que hay que saber hacerlo, es parte del manejo del tórax inestable, del manejo prehospitalario, te estoy hablando del manejo de atención primaria en el sitio de la lesión o bien que te lo lleven inmediato después del traumatismo, ¿no? Obtener acceso venoso es imprescindible, es muy importante. No sé por qué, pero me da la impresión de que cuando yo te digo, vente, vamos a tomar una gasometría, te meto en un problema bastante complicado y no es cierto. Tú debes de saber decir, espérame, vamos a tomarle, podemos tomarle gasometría a este paciente.
Oiga, podemos ver cómo le están canalizando, oiga, podemos canalizar y nosotros meternos a la dinámica de saber obtener acceso venoso. ¿Eh? Ojo, saber obtener acceso venoso periférico a través de canalización con catéter corto, bien introducir un catéter largo o bien un catéter central. ¿Eh? Los catéteres centrales también son accesos venosos. Lo que tú tienes que hacer es no perderte ese año invaluable que es el internado, y en el internado buscar hacer tus accesos venosos, buscar tus accesos periféricos o centrales, desarrollar la habilidad de tomar las venas, tomar las arterias, como lo hacemos en las gasometrías, requiere una habilidad, pues no dejes de estar en movimiento en ese aspecto. Cada vez que vamos a un paciente, oiga, le podemos tomar, seguro que podemos hacer algunos procedimientos si tomas la iniciativa y y desarrollas esa seguridad para hacerlo. Es muy importante. Porque en el manejo del tórax inestable, manejo prehospitalario, es muy importante que tú, aprendas a tener un acceso venoso, a dejar canalizado al paciente. No se te vaya a ocurrir pensar que si hay un accidente en carretera, tú vas a encontrar ahí a un urgenciólogo, vas a encontrar una enfermera, ¿no? ¿No? Tú tienes que desarrollar habilidades este, este, de manejo de goteo de soluciones, de una serie de cosas que son básicas que tienes que conocer, ¿no? Sobre todo, la atención primaria a la salud requiere todo esto, ¿no? Ajá. Y ojo, ya te comentaba, puede requerir intubación endotraqueal y debes desarrollar la habilidad para lo mismo, ¿no? Este, por eso me gusta la cercanía con mis alumnos, con mis médicos internos, con mis médicos residentes. Por supuesto, mis médicos residentes son muy hábiles ya para intubar. Algunos aprendieron a intubar desde el internado, otros desde antes. Este, pero recuerda, o sea, el acercamiento tuyo para con tus, responsables de educación cuando estés en el internado, cuando estés en la residencia, es muy importante para desarrollar habilidades, ¿no? No vayas a perder la oportunidad de desarrollar habilidades que obviamente vas a ir desarrollando poco a poco, ¿sale? Entonces, este, estabilizar el segmento inestable es muy importante, es decir, hay que hacer a veces compresión manual para que no haya este movimiento paradójico y la ventilación sea más regular, y puedes hacerlo ayudándote de compresas adheridas al tórax para evitar ese movimiento en sub y baja o ese movimiento atípico del tórax para con la ventilación, y te puedes ayudar digo, a veces no llevas vendajes en el coche, ¿no? Pero puedes ayudarte con segmentos de tela, con adhesivos, muy importante, mientras haces lo más importante, que es transportar al paciente al hospital apropiado. No vayas a transportar a un paciente tórax inestable a un hospital de ginecología, por favor, ¿no? Digo, te van a decir de cosas, ¿no? Tienes que, tienes que saber que el manejo prehospitalario del paciente con tórax inestable debe incluir el transporte, es decir, debes de transportar tú al paciente para irlo cuidando, y debes de trasladarlo al hospital apropiado, es decir, un hospital donde haya traumatología, ¿de acuerdo? Cirujano de tórax, traumatólogo, una cosa así. Obviamente, cirujano de tórax es un lujo, ¿no? Son muy pocos. Sí, te he platicado, ¿no? El cirujano de tórax hace 4 años de cirugía general y luego 4 años más de cirugía de tórax, ¿no? Se la viven haciendo residencia a estos pobres, ¿no? Este, pero, por ejemplo, traumatólogos sí hay en muchos hospitales de segundo nivel. Debes de, debes de llegar con tu diagnóstico de tórax inestable, con tu manejo que te he estado comentando, y trasladar al paciente al hospital apropiado. Eso le va a rescatar personas, ¿no? Que es la parte más importante de tu labor, ¿de acuerdo? Si hablamos de neumotórax abierto, estas lesiones son desgraciadamente alto frecuentes en nuestro país, muy frecuentes en nuestro país. Este, en un periodo muy desgraciado para nuestro país, entre 2000 y 2012, entre 2000 y 2012, este, este,
entraron al país tantas armas, entraron de contrabando, armas compradas en Estados Unidos y luego distribuidas al país, que, que llegó a compararse ese tráfico de armas con lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que ya muchos pobladores tienen su propia arma, ¿no? Entonces, ahora cualquier riña no se resuelve como la resolvíamos antes, ¿no? A mí me tocó una etapa, digo porque soy una gente ya muy grande de edad, a mí me tocó una etapa, en la que resolvíamos nuestras diferencias a golpes, ¿no? Alguien te caía mal y pues bueno, tú y paso y había una serie de golpes ahí y está bien, ya se acabó, ¿no? Y muere, decíamos nosotros antes, y ya se acababa el pleito, ¿no? Pero ahora no, ahora cualquier diferencia la arreglan, con armas de fuego y bueno, estas lesiones son ortofrecuentes. Entonces estamos hablando de neumotórax abierto en lesión penetrante de tórax, ¿de acuerdo? Es trauma abierto de tórax. Este trauma abierto de tórax genera una herida succionante de tórax por diferencias de presiones. Tú escuchas cómo entra y sale aire a través de la herida, porque se han invertido las presiones, ¿no? O se invierten las presiones. Y lo que ha sido presión negativa en el tórax intacto, se vuelve presión positiva en el trauma abierto, ¿no? Y yo, por supuesto, hemoneumotórax, ¿no? Esto que estás observando ahí es la lesión de neumotórax abierto. El aire que entra a la herida, por supuesto, no va a contribuir a la oxigenación porque el aire se queda en el espacio pleural, en los espacios pleurales, y da presión positiva en el espacio pleural y genera neumotórax abierto. Obviamente los signos y síntomas son usualmente en proporción al tamaño del defecto de la lesión, pero a veces un piquete tan pequeño como el de un picayelo genera neumotórax y buscar la lesión es muy difícil, ¿no? Porque es una lesión puntiforme, pero debes de ser tan sagaz para identificar cómo fue lesionada la persona en cuestión, ¿no? Y seguro que que siempre vamos a tener posibilidad de tener contacto con algún tipo de estas lesiones, ¿no? En neumotórax abierto es muy importante el manejo y el manejo prehospitalario es que te estoy explicando. Este es manejo prehospitalario, ¿eh? Asegurar la vía aérea otra vez, ya te explicaba cómo. Cerrar el defecto con una válvula unidireccional, que es una especie como de parchecito que tiene ahorita lo vas a ver mejor, que tiene una salida del gas, pero no se sella cuando sale el gas cuando la persona inspira, pero cuando la persona expira, pero cuando la persona inspira se sella la lesión y esto mejora la situación o disminuye el neumotórax. Ajá. Esta es la válvula unidireccional. Ajá. Es un parche diafragmático. Ajá. Es un parche, se conoce así como diafragmático. Durante la inspiración no se produce entrada de aire, a la exhalación se produce salida del aire y esto alivia la tensión del neumotórax, ¿de acuerdo? Mejora la ventilación de tu paciente. Ajá. Entonces, el neumotórax abierto es muy importante proporcionar altos flujos de oxígeno, muy importante, porque recuerda que si se colapsa el pulmón, sí es cierto, todavía tienes el otro pulmón para, este, para, para ventilar, pero con alta frecuencia en los neumotórax hay neumotórax de un lado y contusión del otro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con proporcionar altos flujos de oxígeno. Ya sabes, obtener un acceso venoso es muy importante cuando te llega un paciente con neumotórax abierto por herida penetrante, por arma blanca, por herida, arma de fuego, por alguna punción accidental, por alguna otra situación, debes de saber monitorizar signos vitales, debes de obtener un acceso venoso para eso. Es muy importante que aprendas a canalizar al paciente y cuando yo te diga, ven, vamos a canalizar a este paciente, lo canalicemos para que vayas tomando la seguridad para esta situación, ¿de acuerdo? Y sobre todo, muy importante, tienes tu diagnóstico de neumotórax abierto, ya diste el manejo de atención primaria, entonces
tienes que saber transportar al paciente al hospital adecuado. No vayas a llevar a un adulto a un hospital de pediatría. Es muy complicado esto. Para empezar, las camas son tamaño diferente. No vayas a llevar un paciente con neumotórax abierto a, a un hospital que no corresponda, porque va a estar perdiendo tiempo el paciente, ¿de acuerdo? Debe de ser a un hospital donde haya traumatólogo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de mañana continuamos con lo que se conoce como neumotórax o el trauma cerrado de tórax con neumotórax. Atención, esto lo vamos a continuar viendo el día de mañana. A este momento, eh, quiero que me comenten algunas cosas. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieren externar alguna pregunta? Sí, doctor, nada más dame un segundito que deje de hacer ruido en mi calle para que pueda emitir mi pregunta. Adelante. Ah, Es que creo que está esperando a que pase el sonido, doctor, de ahí sí, por su casa. sí, sí, como las motocicletas que ustedes han oído por acá, ¿no? Sí, sí. Listo, muchas gracias, doctor. Ok. Mi pregunta es que pues hemos visto durante la pandemia que se requiere comprar el AMBU porque no hay en hospital para los pacientes con COVID. Ha sido frecuente ver, al menos en mi ciudad aquí en Guerrero, que el AMBU pues se escasea. ¿Qué se hace cuando no encontramos el AMBU? Ha sido un problema eh, que nos ha llevado ya meses, que no se puede encontrar en ninguna farmacia. ¿Qué Sí, podemos hacer en ese caso? sí, el Ambú habitualmente tienes que conseguirlo vía algún distribuidor de equipamiento médico. Obviamente en las grandes ciudades no ocurre eso. Acá en la ciudad hay buenas cantidades de equipo porque hay muchas distribuidoras, y lo que tú tienes que hacer es no correr por un elemento, ya tenerlo previamente, ¿no? Entonces, hacer un pedido para tener un ambú, pero fíjate que, por ejemplo, el ambú no lo hemos utilizado mucho en coronavirus, porque habitualmente lo que se hace es intubar cuando ya tienes el ventilador preparado, por la situación de la dispersión de virus una vez que esté intubado el paciente, ¿no? Los ventiladores cuentan con una serie de filtros que ya te permiten un control de la expiración del paciente y del riesgo de diseminación del virus, ¿no? Entonces, en relación a coronavirus, es cierto, se han escaseado muchas cosas, pero más bien por una situación, comercial, fíjate, es comercial. El comerciante sabe que si guarda este producto, sube de precio, ¿no? Entonces, sí hay, nada más que tienen sus distribuidores, tienen sus mecanismos para que se consigan, ¿no? Obviamente, por ejemplo, pues que tengas tu propio bambú es una buena medida para tener en casa, es una buena medida para una serie de situaciones, para llevar tu servicio social, ¿sí? Básicamente tienes que conseguirlo en la Ciudad de México, y aquí hay una gran cantidad de distribuidores, ¿no? Y y a diferencia de otras ciudades, aquí hay muchos mecanismos este, para, localizar distribuidores, que sea confiable y que el costo no sea excesivo, ¿no? Porque eso sí ocurre en muchas otras ciudades del interior del país, ¿no? Y sobre todo, bueno, te digo, es como, como el huevo, ¿no? De repente no hay producción, no es cierto. Si hay producción, lo están almacenando para que suba de precio, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que conseguirse un buen distribuidor que surten el equipo, ¿no? Porque la verdad es que sí hay, solamente que tienen ahorita mecanismos muy especiales para obtenerlos. Y si en el estado de Guerrero tienen la circunstancia, por supuesto que a lo mejor en la ciudad de Chilpancingo no, o a lo mejor en la ciudad de Acapulco no todo el estado de Guerrero tiene la misma situación, pero en la Ciudad de México hay una gran cantidad de equipamiento, una gran cantidad de medicamentos. De hecho, técnicamente en la Ciudad de México consigues de todo, y eso es una ventaja
de la gran ciudad, ¿no? Ajá. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Doctor, en relación a neumotórax abierto, Ajá. estaba leyendo que podría haber desde el momento en que se produce la lesión, en caso de que se esté cerca de un lugar de atención, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardaría para generarse un daño pulmonar en este caso? Ajá. De hecho, el neumotórax se produce inmediatamente a la lesión. Una vez que se genera la lesión y que se ha lesionado la pleura, que se ha roto la continuidad de la pleura, se genera el neumotórax. No, no se genera paulatinamente ni posterior. La generación de neumotórax es inmediato. Cuando tú estás escuchando entrada y salida de aire por una lesión, ya está colapsado el pulmón en una proporción importante. Ajá. Entonces, entonces en ese momento ya tienes neumotórax, en ese momento ya tienes que aplicar tu parche unidireccional, que es la medida más adecuada. Fíjate que si no tienes un parche unidireccional, puedes utilizar una sonda de Nelaton que selles, ajá, que selles y que introduzcas a la cavidad pleural y del otro lado ponerle un dedo de guante. Esto hace que salga el aire y que no entre. Esto es básico, esa es la válvula unidireccional. Ajá. En el estado de Guerrero, porque yo tuve la oportunidad, del gusto de trabajar, digo, mi esposa es del estado de Guerrero, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el estado de Guerrero, mi servicio social, y luego posteriormente trabajar algo de tiempo en el estado de Guerrero. En un hospital general nos llegó más bien me avisaron que a un recién nacido le van a generar un neumotórax, ¿no? Resulta que el anestesiólogo vio que el niño no respiraba al nacer y en lugar de estimularlo para ventilar, se estimula la ventilación para que el niño respire. En lugar de estimular la ventilación, al anestesiólogo se le hizo fácil tratar de intubarlo y le produjo un neumotórax, ¿no? Entonces me avisan a mí que tengo un neumotórax y como es un recién nacido, yo no tenía sondas de ese tamaño. Entonces utilicé un catéter subclavio, lo introduje en el tórax, sellé el sitio donde introduje el catéter y le puse un dedo de guante al final. Vamos, el pulmón reexpandió, porque además yo no tenía implementos para poner un elemento tan delgado conectado a la succión de mi equipo del hospital, ¿no? No estaba preparado el hospital para un neumotórax en un recién nacido. Y con un dedo de guante, conectado a una manguera del tamaño de la lesión, se genera una válvula unidireccional, que de hecho es el mecanismo que tienen todas las válvulas unidireccionales comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, eso tú lo puedes implementar, pero siempre debes de pensar que desde el momento en que se generó el trauma abierto ya hay neumotórax, ¿de acuerdo? Es muy difícil que haya un trauma abierto sin neumotórax, ya cambió la presión, pues. El hecho de que penetre aire a través de la herida ya generó presión positiva en la pleura y ya se generó un neumotórax, ¿vale? Adelante, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo tienes para tratar un neumotórax abierto? Mira, lo más importante es que tú apliques estas medidas que te he explicado. Si tú tienes en tu botiquín, llevas una válvula unidireccional que está ahí guardada y eso, tienes mucho tiempo con la válvula unidireccional tienes mucho tiempo para atender al paciente. Básicamente lo que hay que hacer es cuidar que no sean más de 24 o 48 horas para que no se genere infección, porque eso sí puede generar infección adentro del trauma abierto, pero tienes hasta 24 o 48 horas con válvula unidireccional, porque el paciente va a estar ventilando bien, porque se va a disminuir la tensión del neumotórax y te va a dar mucho tiempo para trasladar a tu paciente, ¿ah? Para estarlo observando que se estabilice, que no haya otras lesiones, todo esto, y para llevarlo a un sitio de segundo nivel o tercer nivel para atención. Te da mucho tiempo, pero lo más importante es que identifiques
la lesión, ¿de acuerdo? Trauma abierto igual a neumotórax, pero ojo, trauma abierto igual a neumotórax y a veces a hemotórax. A neumotórax. Entonces eso genera otra necesidad diferente, ¿de acuerdo? Entonces, muy pendiente de que en el neumotórax tú a la percusión vas a obtener sonido timpánico, no claro pulmonar, sino timpánico, ¿de acuerdo? A la percusión. Pero cuando tienes hemotórax, entonces ya hay matidez ahí, espérame, hay algo más que aire, ¿no? Hay líquido o sangre, y habitualmente en los traumas abiertos es sangre, ¿no? Entonces, hemotórax, eso requiere, eso te obliga a ti a ser más rápido en el traslado, y tienes entre 30 y 60 minutos, si lo canalizaste, si le estás pasando solución Harman para que no se hipotense, 30 a 60 minutos para trasladarle. Puede ser que sea más tiempo si la pérdida neumática no es muy grande, ¿no? Entonces sí es muy importante. De cualquier manera, con hemo o con neumotórax es muy importante la válvula unidireccional, porque una vez que el pulmón se expande, el mismo pulmón sella las lesiones. Entonces eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ya sea con neumotórax, con tu válvula unidireccional, te da tiempo para trasladar con seguridad a tu paciente a un área donde le puedan atender la lesión, ¿de acuerdo? Sobre todo porque Sí, en la atención primaria no tenemos todos los elementos, ¿no? Si a veces en la atención secundaria no los tenemos, imagínate, en la atención primaria, ¿no? Y te vas a dar cuenta una vez estando en el servicio social, ¿no? ¿Sale? Que te vas a enfrentar no con el paciente, sino contigo mismo, ¿no? Con tu capacidad de resolución, con tu control de tus emociones, con una serie de cosas, ¿no? Si tienes un trauma abierto de tórax grave y tú no controlas tu seguridad como persona, si eres insegura, una serie de cosas, va a haber dos personas en problemas, ¿no? Tú y el paciente, ¿no? Entonces, muy importante estos elementos. Mañana platicamos de algunos elementos, mañana no, el miércoles, perdón, platicamos de algunos otros elementos más porque vamos a hablar de trauma cerrado y de neumotórax atención, y vamos a hablar de otras situaciones, ¿no? Que nos están haciendo falta. Entonces, pues, ¿alguna otra pregunta? No, una. Sí, nada más recuerden, por ejemplo, Johan, Cintia, Laisha, Aurora, Luis, eh, Uriel, nada más recuerden que cuando menos lo piensa uno, le salta a uno la problemática, ¿no? Y todo el mundo voltea a ver al que lleva bata blanca, ¿no? Eso siempre ocurre, ¿no? Entonces, entonces sí es muy importante estar en la situación activa de bien concentrado en lo que estamos explicando para que vayas tomando nota de lo que te corresponde ir haciendo en un momento dado, ¿sale? Bueno, si no hay más por el momento, nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles sí, doctor. en la mañana con quien le toque estar, y en la tarde con la clase, ¿sale? Bueno, por aquí nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Hasta doctor. Buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias.